Senadora Isabel Allende, a los miembros del directorio de la Fundación y a su presidenta Marcia Tambuti, a la directora ejecutiva de la Fundación Salvador Allende, Marcela Ahumada, y a la representante de la Fundación Friedrich Ebert Chile, Cecil Schilberg. Saludamos a todos los amigos y amigas que hoy nos acompañan en la presentación del libro Para una memoria futura a 50 años del golpe civil militar. Proyecto editorial realizado por la Fundación Salvador Allende con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y la Biblioteca Nacional. A 50 años del golpe de Estado civil y militar y la muerte del presidente Salvador Allende, surge este libro como una necesidad colectiva. Las voces que contiene enfatizan en el devenir político y la esperanza que significó la unidad popular para quienes imaginaban un país, una región, un mundo justo y solidario. Esas voces recorrieron tiempo y espacio para ir dibujando un mapa coral donde apareció el dolor, pero también la esperanza y la vida. Quiero invitar a la directora de la Biblioteca Nacional, Soledad Barca, a decir unas palabras. Muchas gracias por la presentación. Quisiera yo darles la bienvenida a esta casa, a la Biblioteca Nacional, a todos y todos. Le doy la bienvenida a cada una de las autoridades y amigos que ya fueron nombrados en los vocativos. Es muy especial llegar a este momento cuando uno finalmente puede ver el libro y tocarlo. Porque este fue un proyecto que convocó muchas reuniones. Quisiera recordar que hace poco tiempo de haber asumido la dirección el año pasado de la biblioteca, conocí este proyecto que convocaba mes a mes reuniones acá de reflexión. Y pienso que esos momentos y esos espacios que se generaron, a la cual Marcela, Daniela, que veo acá en el público, convocaron junto con la biblioteca, fueron muy importantes. Generaron en nuestro espacio esa posibilidad de conversar, de mirar hacia atrás y de ir armando esta publicación que hoy día tenemos, pero tener estas voces también en vivo fue muy importante. Invito a todas las personas que no han podido, que no pudieron venir. Todo ese material audiovisual también está disponible en la plataforma de la biblioteca y podemos volver a escucharlo, volver a reunirnos de alguna forma. Y bueno, la maravillosa posibilidad de tener un libro en papel. Todos los que amamos los libros sabemos qué emoción se siente. También es un proyecto conjunto que convocó también al equipo de ediciones Biblioteca Nacional. Por aquí está Tomás Harris, Felipe Leal y todo el equipo de ediciones que también puso mucho cariño en esta edición que queremos que sea muy conocida. También para quienes están lejos y lo quieren ver y conocer, les contamos que en pocos días más va a estar disponible en formato digital en la Biblioteca Nacional Digital. Por lo tanto, creemos que es una reflexión que va a quedar resonando ya casi a 51 años, junto con nuestra exposición Haciendo Memoria en todas y todos. Esta es la invitación y solamente termino agradeciendo el haber escogido la biblioteca para poder vivir esta experiencia de hacer memoria y de mirar el futuro. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Soledad Barca, nuestra directora. Este libro surge con la clara convicción y desde el profundo apego a la democracia y a la defensa de los derechos humanos. Entendemos que la memoria se trenza década tras década, construyendo la historia del presente. A continuación, dejo con ustedes a la representante de la Fundación Friedrich Ebert, Cecil Schilberg.
estimada senadora Isabel Allende, estimada Carolina Pérez, estimada Soledad Abarca, estimada Marcela, estimada Marcia Tambuti, y queridas compañeras y queridos compañeros, invitadas e invitados. Es un placer poder estar hoy aquí. Quiero agradecer la invitación a Marcela y a la Fundación Salvador Allende y felicitarles por la excelente organización de este evento. Además, en un lugar tan bonito y lleno de libros con mucha memoria. Y sí, la memoria a veces nos parece tan natural que la olvidamos y nos cuesta mantenerla, pero es importante construirla, cuidarla y actualizarla. Sin memoria no hay aprendizaje, y si uno mira el mundo de hoy, las tensiones geopolíticas, la popularidad de movimientos y partidos antidemocráticos, la persistente desigualdad entre personas, regiones y países, nos hace falta mucho aprendizaje. Y lo digo con todo corazón y como a la mano. Crecí en el país que cometió los peores crímenes contra la humanidad, y este terrible legado me marcó a mí y a generaciones enteras. Pero la conciencia de que lo ocurrido no debe repetirse nunca más no surgió de la nada. Tuve que aprenderlo, tuve que experimentarlo en una sociedad que no pudo o no quiso ignorar este recuerdo, sino que dentro de sus posibilidades lo convirtió en un tema cotidiano. Si uno camina con atención por las calles de Berlín, se dará cuenta en algún momento de que hay pequeñas placas metálicas incrustadas en las aceras, sobre todo en las zonas residenciales. A veces hay varias a la vez, a veces solo una. Mirándolas de cerca dicen aquí vivió, seguido del nombre y las fechas de nacimiento y muerte de la persona. Estas Stolpersteine, como se llaman oficialmente las placas, son una forma especial de recuerdo. Conmemoran a las personas que vivieron en ese lugar y fueron deportadas y asesinadas por los nacionalsocialistas. Uno se tropieza con la historia, por así decirlo, todos los días, de camino al trabajo, de compras o cuando uno se adentra a la famosa vida nocturna de Berlín, y así se recuerda a las personas que vivieron en el lugar mismo. Para mantener vivo el recuerdo siempre se necesitan personas comprometidas con él. En el mejor de los casos existe incluso un consenso social sobre la importancia no solo de abordar las sombras del pasado, sino también de institucionalizar políticas de memoria para transmitir las lecciones aprendidas a las generaciones futuras. Como representante de la Fundación Socialdemócrata Alemana más antigua, en la que algunos de sus representantes tuvieron que pagar con la vida sus convicciones democráticas y políticas, no cabe duda de la importante función que tiene el recuerdo en una democracia. Se dice que Friedrich Ebert, el primer presidente democrático de la República de Weimar y homónimo de la Fundación, solía recordar que las democracias necesitan demócratas, y estos no suelen caer del cielo. Más bien hay que formarles, lo que requiere asumir responsabilidades históricas por parte de las élites políticas. Además, se necesita una educación política y cívica, una sociedad civil fuerte y espacios de participación política. Estoy convencida de que una cultura democrática vibrante solo puede crecer donde la tierra es fértil, enriquecida por las lecciones del pasado. Por eso es tan importante y admirable la labor de la Fundación Salvador Allende. Mantienen viva la memoria y contribuyen a que las lecciones de la historia no se olviden en un país profundamente dividido y al que parece costarle encontrar una interpretación compartida del pasado.
En este punto merece la pena recordar las discusiones y celebraciones de los 50 años del golpe cívico-militar de las que algunos partidos se imaginaron. De ahí la importancia de honorar el compromiso de todos en la construcción de una cultura democrática de recuerdo. El libro que presentamos junto con la Fundación Salvador Allende lo resume en su título, Por una memoria del futuro. Una cultura democrática de la memoria está siempre orientada hacia el futuro. Debemos aprender del pasado para hacerlo mejor en el futuro. Con estas palabras quisiera desearnos a todos no solo un apasionante debate hoy, sino sobre todo mucho éxito en la lucha contra el olvido. Muchas gracias. Gracias a Cecil por sus palabras. Este libro nace como una defensa irrestricta a los valores de la democracia, la solidaridad y la paz, y a los derechos humanos, con la clara convicción de justicia, reparación y no repetición. Nadie está olvidado ni se olvidará. Para una memoria futura fue un proyecto que se inició en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en Chile, y fue parte de múltiples actividades que la Fundación Salvador Allende trabajó y coordinó en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil, entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales. A continuación, la Fundación Salvador Allende presentará un breve diaporama para dar cuenta de aquellas actividades que marcaron dicha conmemoración. Santiago, quiero ver
aquí, juntos para construir algo que será mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! A continuación, dejo con ustedes a Marcela Ahumada, directora ejecutiva de la Fundación Salvador Allende y responsable de este proyecto editorial. Buenos días a todos y a todas. Saludo muy cordialmente a las autoridades que nos acompañan, a la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, a la directora de la biblioteca, nuestra amiga Soledad Abarca, a la fundadora de la Fundación Salvador Allende, senadora Isabel Allende, al directorio, a los miembros del directorio de nuestra fundación, a Cecil Chilbert, gran amiga de la Fundación EDEL, y a los miembros también del equipo de la Fundación EDEL. Y a todas y todos amigos y amigas que han querido acompañarnos en el lanzamiento del libro Para una memoria futura. A casi un año de haber conmemorado los 50 años del golpe cívico y militar y la muerte del presidente Salvador Allende, el diagrama que ustedes acaban de ver con las diversas actividades que la Fundación Salvador Allende promovió, coordinó y realizó en conjunto con distintas organizaciones de la sociedad civil y instituciones públicas, privadas, tanto nacionales como internacionales. Los ejes temáticos que nos propusimos trabajar para esta conmemoración fueron la democracia, la solidaridad, la paz y derechos humanos. Las 90 actividades que efectuamos, tanto en Chile como en el extranjero, fueron posibles gracias a la convicción y generosidad de muchos. Sin duda, la amplia participación de personas provenientes de diversos sectores en estas iniciativas constituye una prueba al reconocimiento del liderazgo democrático y consecuencia que inspira la figura del presidente Allende, así como de quienes sufrieron a partir del golpe las más atroces violaciones a los derechos humanos. El trabajo que nos propusimos entre los diversos actores durante el año 2023 no solo fue para recordar. Quisimos también que la memoria de todo lo vivido antes y después del 73 sirviera para reafirmar nuestro compromiso en la defensa de los valores democráticos, en el respeto por la dignidad que se merecen nuestros pueblos y en el nunca más, abogando por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Quisimos durante este tiempo relevar que la democracia se cuida, la solidaridad se agradece, la paz se cultiva y de los derechos humanos se respetan. Nunca más golpes de Estado. Nunca más violaciones a los principios básicos de la convivencia social. Nunca más atropellos a la dignidad de todos los seres humanos. Esto fue lo que hicimos, con mucha unidad y entendimiento. A todos y todas quienes nos contactaron y confiaron en nuestra fundación, les damos las infinitas gracias. Y les decimos que siempre las puertas de la Fundación Salvador Allende estarán abiertas para dialogar, reflexionar y proyectar hacia el futuro las vivencias y aprendizaje que encierra la historia de Allende. En ese pasado hay claves de comprensión del presente que debieran servirnos para construir entre todos y todos un país más justo y democrático, y con ese espíritu es el con el cual seguiremos trabajando. El libro que hoy presentamos es parte entonces de las actividades que nos propusimos desarrollar en el marco de esta conmemoración de los 50 años de la muerte del presidente Allende. En el proceso de su elaboración realizamos 9 conversatorios sobre temas que deberían incluirse como artículos. Fue a través de las reuniones del comité editorial integrado por la Fundación EDEL y la Universidad de Chile donde le fuimos dando la estructura a esta publicación. Para ello contamos además con la colaboración de varios amigas y amigos que nos ayudaron a visualizar las temáticas de acuerdo a los 3 ejes que nos habíamos propuesto relevar. Desde un principio supimos que esta publicación debía expresar la diversidad de perspectivas desde la que era posible abordar el periodo que nos interesaba mostrar y que esa diversidad significara también convocar a diferentes generaciones provenientes de los diversos mundos que se han sentido interpelados por las historias que se han ido tejiendo en el tiempo.
Los artículos que componen en este libro nos ayudan a mirar el pasado y a reflexionar sobre una idea de la democracia. Quisimos, a partir de los distintos artículos que se plasman en este libro, a detenernos a pensar, a tratar de parar de ese apuro que nos nubla y solo nos da frases de rapidez que no contribuyen a mirar sin prisa nuestra democracia. Hoy finalizamos una etapa que fue larga y a veces también difícil, pero ha valido la pena, porque nos dimos cuenta que el futuro de la democracia depende de la capacidad de darle cabida a las múltiples voces que la definen en este libro. Tal como lo hemos efectuado durante todo este tiempo, queremos agradecer a cada uno de los y las que contribuyeron con sus artículos a esta publicación. Primero que nada, al prólogo del presidente de la República, señor Gabriel Boric. Al epílogo que nos escribiera Julio Pinto, Premio Nacional de Historia, y a los siguientes articulistas: senadora Isabel Allende, Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso, Gabriel Kaplum, docente de la Universidad de la República de Uruguay, Magdalena Cajías, historiadora y exministra de Educación de Bolivia, Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, Anne Hidalgo, alcaldesa de París, Carolín Cruz, escritora uruguaya, Pancho Sasso, filósofo y miembro fundador del Grupo Congreso, Stefan Weiler, escritor y economista sueco, Cristina Lasso, economista del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile, Igor Cantillana, actor y director de teatro, Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana, Zita Gurmay, política húngara, ex diputada del Parlamento Europeo, Farideh Serán, académica y Premio Nacional de Periodistas, David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Yasmín Fahimi, presidenta de la Confederación Alemana de Sindicatos, Patricia Policer, periodista, escritora y política chilena, Mario Amorós, periodista y escritor español, Jorge Arrate, abogado y economista, escritor y político chileno, Patricia González, politóloga y feminista uruguaya, Anaí Urquiza, directora de innovación y profesora titular de la Universidad de Chile, Paul Magnet, político belga, líder del Partido Socialista de Bélgica, Luis Mayra, abogado, académico y político, Karina Battigiani, secretaria ejecutiva de Claxo, Alejandro Chanona, académico y político mexicano, presidente de la Fundación Lázaro Cárdenas, Katia Araujo, profesora y investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Alicia Bárcena, diplomática, bióloga y académica mexicana, Fernando Reyes Mata, director del Centro de Estudios sobre China, Universidad Andrés Bello, José Bengoa, licenciado en Filosofía con estudios de Antropología y Ciencias Sociales, y a Cecil Chilberg, máster en Historia de la Universidad de Bochum de Alemania, con doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Dortmund, Alemania, y representante de la Fundación Frei Eber en Chile. A todos y todas ustedes, gracias por su generosidad y entusiasmo con que aceptaron participar en este proyecto editorial. En este ejercicio reafirmamos que el trabajo colectivo es más que nunca necesario para cumplir metas y objetivos que nos permitan, con todas nuestras diferencias, poner el foco en lo relevante y profundizar los valores de la democracia y la paz social que anhelamos. Para finalizar, nuevamente agradecer el apoyo y compromiso de la Fundación Frei Eber a su representante Cecil Chilberg, al Servicio Nacional del Patrimonio y a la Biblioteca Nacional. Y también, ¿dónde está Tomás? Al equipo de publicaciones de la Biblioteca Nacional a través de Tomás Harris y Felipe Liar. A los editores del libro, Cristian Sánchez, Eduardo Muñoz. A Jimena Po, de la Universidad de Chile, integrante del comité editorial, y en especial a Daniela Correa, coordinadora del desarrollo y ejecución de esta publicación, y por cierto, al equipo de la Fundación Salvador Allende y al equipo de trabajo de extensión cultural de la Biblioteca Nacional. Sin su trabajo y apoyo, hoy día no estaríamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Este libro surge como una esperanza de las voces que recorren aquí medio siglo de manifestaciones, resistencias, solidaridad internacional, dolores profundos y miles de rostros que, trenzados por preguntas, afectos,
sueños, sentimientos y nombres han marcado las huellas por las que seguimos caminando. Para conocer más sobre el libro que hoy presentamos, invitamos a pasar al escenario a Marcia Scantlebury y Gonzalo Peralta, quienes juntos a la periodista Patricia Politzer reflexionarán sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra democracia. Hola. Hola, muy buenos días. ¿Sí? Muy buenos días a todos y a todas. Como acabamos de ver en ese emocionante diaporama, de alguna manera este libro está cerrando esta conmemoración de los 50 años del golpe militar. Quiero agradecer muy profundamente tanto a la Fundación Salvador Allende como a la Fundación Friedrich Ebert por invitarme a ser parte de esta conversación sobre el libro Para una memoria futura, 50 años del golpe civil militar en Chile. Es un libro que aporta desde el título, haciéndonos pensar cómo es esto de una memoria futura. Pero como bien decía Cecil en sus palabras, la memoria está siempre orientada hacia el futuro, si no, no tiene mayor sentido. Desgraciadamente, creo que muchos aún no asumen que sin memoria el futuro se vuelve peligroso. Sin duda, mirar el pasado es indispensable para un futuro en que la humanidad avance. El pasado se mira básicamente de dos maneras: desde la historia, como ciencia social, y desde la memoria, como experiencia vivencial, tanto individual como colectiva, que se transmite de generación en generación. Por eso hoy tenemos el privilegio de conversar con la expresidenta del Museo de la Memoria, expresa política, la periodista Marcia Scantlebury. Bienvenida, Marcia. Y con el historiador Gonzalo Peralta, magíster en estudios latinoamericanos y académico de la Universidad de Chile, la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Bienvenido a este programa. El libro que comentamos tiene 3 grandes capítulos. Primero, democracia social y cultura. Segundo, hoy y ayer. Y tercero, desafíos pendientes. Como ya nos relataba Marcela, en cada uno de estos capítulos hay una multiplicidad de voces, tanto chilenas como extranjeras, que abordan los temas desde sus más diversos puntos de vista. Es sin duda un libro muy enriquecedor, porque a veces nos parece que ya lo sabemos todo sobre lo ocurrido y lo vivido. Pero este coro de voces nos demuestra que no es así, y muchos de los artículos, si no todos, tienen algo que nos sorprenda. Pero más allá del foco de cada artículo, hay 2 temas que cruzan transversalmente el libro. Uno es el de los derechos humanos y otro es el expresidente Salvador Allende. Hasta el último día, el presidente Allende fue un luchador incansable por una revolución en democracia y sin violencia. Sin embargo, su gobierno terminó de manera tan dramática y devastadora que instaló la realidad de los derechos humanos
como un asunto prioritario en nuestro país. Hasta el 11 de septiembre de 1973, creo que pocos habíamos pensado en la relevancia de los derechos humanos. Desde esa perspectiva, quiero preguntarles cómo se ve este pasado. Partamos con Marcia, con su mirada sobre los derechos humanos. Quisiera decir que yo no estoy en este panel por ser una académica, una experta en los temas distintos. Más bien mi postura es testimonial. Efectivamente, como presidenta del Museo de la Memoria, me tocó la celebración de los 50 años. Yo creo que soy muy optimista. Más cerca. Oh, qué nervio, bueno. No, entonces me tocó, alguien me contó 63 presentaciones en distintos lugares, en distintas universidades. Yo soy una optimista. Yo creo que estos 50 años partieron un poco mal, de manera un poco equívoca, hubo bastantes problemas, pero finalmente remontó, y yo creo que el resultado fue que los protagonistas de este efeméride no fue el gobierno necesariamente, a pesar de que hizo su trabajo y lo hizo bien finalmente, pero fueron las organizaciones de derechos humanos, la ciudadanía toda. Yo asistí a una cantidad increíble de universidades, y cuando la gente dice que a los jóvenes esto no les interesa, es absolutamente erróneo. Mi impresión es que los jóvenes están tremendamente interesados en esto, en saber, ¿no es cierto?, de primera fuente qué pasó, cómo lo vemos nosotros. En ese sentido yo creo que yo tuve una ventaja. Ventaja, bueno, porque entraba con el título de ser la presidenta del museo y a la gente le interesaba mucho lo que fue la creación del museo hasta ahora de Michelle Bachelet, que yo creo que será un hito histórico, esa parte. Y por otro lado, conocer el testimonio. Yo he tenido la suerte, yo fui periodista, soy parte de una generación que en algún momento de la vida tuvo que tomar decisiones. Yo me iba muy bien como periodista, me gustaba mucho lo que hacía, pero con lo que pasó en Chile, que fue una historia de sangre y dolor, pensé que tenía que tomar una decisión. Eso me costó la cárcel, estuve bastante tiempo, estuve en varios campos de concentración, en Pirque, 3 Álamos, 4 Álamos, Villa Grimaldi, hice todo el recorrido, fui dirigente de las presas en algún momento y hasta hoy día sigo en una batalla que muchos libran. No soy solo yo, son una cantidad increíble. En el caso de las mujeres, yo decía que yo tuve una ventaja porque las mujeres no tenemos pánico a la intimidad, y más que los hombres hablamos de nuestras sensaciones, de nuestros dolores, no solo de la cosa administrativa, de cuándo íbamos a salir, cuándo nos iban a trasladar de cárcel, sino que hablamos de muchas cosas, de la situación de las mujeres en las organizaciones políticas. Entonces fue una experiencia terrible. Por una parte es un gran dolor. Yo le decía a Patti que cuando la gente piensa la tortura y me dice que me ven bien y qué sé yo, pero la tortura es un hito donde tú estás marcada tu vida por un antes y un después de la tortura. Entonces eso te marca. Pero quiero decir que tengo la posibilidad y la utilizo, y agradezco mucho a quienes hicieron posible este libro maravilloso. Yo lo leí entero y hay aportes increíbles y de gente que me avergüenza tener que comentar acá porque son fantásticos en cada tema. Así que nada, gracias a todos los que posibilitaron este libro, y estoy a disposición para lo que se quiera pensar y por supuesto para construir un futuro mejor, porque la verdad es que todos estos testimonios solo sirven para darnos cuenta, ¿no es cierto?, que la democracia, que los problemas de la democracia se resuelven solo con más democracia, y es la única posibilidad de construir un futuro, ¿no es cierto?, es analizar nuestro pasado para que nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió en este país y que es innombrable. Gracias.
cómo se ve todo esta aparición, como decía antes, de los derechos humanos como prioritarios en nuestra historia después de estos 50 años. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Me siento honrado de estar acá, un poco acoquinado también, porque hay tanta gente que participó en este libro, gente tan valiosa y además con testimonio. Eso le da una fuerza aún mayor. A ver, yo diría que este libro y justamente la forma en que está confeccionado, con esta multiplicidad de voces, ¿no?, de distintos actores, de distintos ámbitos, incluso desde distintos países, nos permite hacer un ejercicio que tiene que ver también con nuestra realidad actual, que es el ejercicio de la memoria y su articulación con la historia. Lo que este libro nos llama es a poner atención de que nosotros somos herederos de hechos históricos altamente traumáticos, que son el golpe de Estado y posteriormente la feroz dictadura que sobrevino, y que esa dictadura, para poder instaurarse, debió instalar una versión oficial de esos hechos que justificaba esas atrocidades. En ese sentido, esa historia oficial fue una tergiversación de la historia debido a ciertas condiciones que la dictadura poseía para instalar un discurso hegemónico, ¿no?, que era, por supuesto, los medios de comunicación, era la construcción de un relato histórico y también la posibilidad de controlar la historia escolar, que no es menor. Entonces se construye esta historia oficial, alternativa, mentirosa, que justifica esa violencia. Sin embargo, esa construcción nunca es total, nunca se borra toda aquella memoria que existe a pesar de esa construcción de historia oficial. Y esa es la memoria que sobrevivió a esa edificación. En ese sentido, la memoria aparece como un ejercicio de resistencia ante la arremetida de ese discurso oficial. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo con este tipo de trabajos, con esta obra, con este rescate, con todas estas voces y con ese examen, es justamente combatir contra esa instauración de una memoria oficial mentirosa y darle voces a aquellos que no tuvieran voces. Así que es una obra de la mayor importancia, no solo por el tema que trabaja, sino que también por una invitación a revisar y reconstruir nuestra memoria reciente, no solo desde la historia de los especialistas y de los académicos, sino que de las voces, desde el pueblo. No es raro que el discurso del presidente Allende, su último discurso, diga una de sus frases más memorables y contundentes, donde dice que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Yo creo que este libro va en esa dirección. Antes de pasar a otro tema, quiero preguntarles a ambos ¿cuánto logra la memoria penetrar en la historia oficial? Yo pienso que la memoria lo que hace, ¿no es cierto?, es desmentir la historia oficial. En el caso, yo conversaba recién con mis dos compañeros acá, el propósito del Museo de la Memoria, tengo que hablar de eso porque la verdad es que estuve 16 años en el museo desde su creación. La presidenta Bachelet me encargó el proyecto y después me retiré después de los 50 años porque 16 años son demasiados. Yo había estado antes en Villa Grimaldi y les confieso que hay un desgaste para trabajar eternamente con el dolor. Pero este país se lo merecía y yo no me arrepiento de haber dado eso. La dictadura, el eje de la dictadura fue la negación. Y Gonzalo me puede hablar muy bien de eso porque resulta que todo desde el momento, ¿no es cierto?, que bombardean la moneda y que el cuerpo del presidente Allende sale por Morandé, pero resulta que se elimina la puerta de Morandé. O sea, como no hubo puerta, nadie salió por ahí. Londres 38 se cambia el número de un centro de tortura, por lo tanto no hubo torturas ahí. Y el paroxismo de la negación son los NN, son los detenidos desaparecidos, que son gente que jamás existió. Lo conozco muy bien de cerca, porque gente muy querida para mí hasta hoy día no existieron jamás.
Entonces, este país tiene una deuda feroz con esto y realmente yo creo que el tema de la historia y la memoria es ayudar a desmentir la memoria de Pinochet, que no incluye los crímenes, por supuesto, y es mostrarlos. Y mostrarlos no con ánimo de venganza, como dice, hoy día como hay negacionismo, tenemos que ser todos amigos, no se necesita justicia, sino que todos damos vuelta a la página y nos abrazamos y vamos felices. O sea, hemos llegado a situaciones tan extremas como que una dirigenta, ¿no es cierto?, que nos va a representar a todos. Yo vivo en Providencia, se sirve decir, ¿no es cierto?, celebrar las bondades de la gestión de la B, que era un torturador reconocido y formalizado, y resulta que encontrar, y la mejor respuesta es que no se enteró de lo que él había hecho. O sea, estamos mal. Yo siento tanto que este país, que hay una parte de este país que todavía no lo sabe, porque yo sé que la mayor parte de este país hoy día reconoce las violaciones de los derechos humanos y está de acuerdo en que esto en este país jamás se puede repetir de nuevo. Bueno, la relación entre memoria e historia ha sido compleja. Por largo tiempo, la historia, como una ciencia social, ha recelado de la memoria por parecerle mera anécdota, ¿no?, que es el recuerdo de sujetos de forma vaga, imprecisa y subjetiva, y en ese sentido no debe ser tomado en cuenta porque no es científico. Sin embargo, nos damos cuenta que la memoria es un reservorio de experiencias de la mayor importancia y que emerge con particular fuerza justamente cuando pasamos por momentos traumáticos de nuestra historia, donde ocurren este tipo de manipulaciones u ocultamientos. Entonces, en ese sentido, la historia no puede dejar de mirar la memoria y de nutrirse. Vea la memoria ahora, ¿no?, recientemente, de hace unos años, y debido justamente a estas experiencias traumáticas y las luchas por la memoria y la historia, ve ahora la memoria como un objeto de estudio y también como una fuente documental importante para trabajar históricamente. Ahora, ¿qué puede hacer la historia con la memoria? La memoria se articula en la medida que la memoria es colectiva. Si la memoria queda como un recuerdo individual, finalmente se pierde, o se anhela o se confunde en la subjetividad. Cuando la memoria ya empieza a ser colectiva y se convierte en memoria social, se articula con la historia. Y lo que ahí coopera la historia es fijarla, estas memorias colectivas, alrededor de ciertos hitos importantes que las convocan, como en este caso el golpe de Estado o la dictadura militar, y dando todos aquellos elementos de índole científico que permiten fijar estos hechos históricos en los cuales también la memoria viene a colaborar. Y en ese sentido es súper importante, creo yo, el hecho de que lo que la historia hace desde las ciencias, desde el trabajo profesional de la historia, es articular lo que surge de la memoria popular. Y yo creo que ese es un gran déficit que aqueja en la actualidad a nuestro país. Y no solo desde la historia y la memoria, sino que de la conformación de nuestra sociedad. Nosotros hemos visto que existe una gran distancia, ¿no?, entre las élites políticas, económicas, entre las instituciones, los partidos políticos y otras formas de organización formal y el común de la ciudadanía. Y se debe justamente a estos vacíos, a esta distancia, incluso a esta desconfianza que instaló la construcción de una memoria tergiversada y falsaria. Entonces ocurre que ahora mucha gente no cree en la historia en absoluto y le tiene una enorme desconfianza a esos relatos. Yo creo que una labor de la historia es volver a unir la historia y la memoria, enriqueciéndose con el testimonio y el recuerdo social, pero al mismo tiempo revinculando a la sociedad con el relato histórico y las ciencias sociales. Así que en ese sentido yo creo que es una tarea por hacer y que está incluso presente ahora, ¿no?, cuando nuevamente surgió el movimiento popular o el estallido de 2019, y una vez más surgen nuevas versiones y tergiversaciones de qué es lo que ocurrió ahí, quiénes estaban involucrados y sobre todo cuáles fueron los motivos que llevaron a aquello y qué consecuencias tienen. Entonces yo diría que las luchas de la memoria y la historia y la búsqueda por articular estas dos formas de acceder al pasado están más vivas que nunca. Decía hace un momento que hay dos temas que son transversales en el libro, más allá de sus múltiples voces.
Uno es el de los derechos humanos, que acabamos de comentar, y el otro es Salvador Allende. Pero, Pati, ¿puedo decir algo, comentar algo de lo que dijo Gonzalo, que me interesó muchísimo? Yo creo que también hay algunas cosas pendientes. Por ejemplo, el tema que tú mencionabas recién, todos los psicólogos están de acuerdo en decir que mientras no haya un reconocimiento general, social, popular, de lo que sucedió en este país, no sacamos nada con que yo le diga a Patricia, siento mucho tu dolor, yo estoy contigo. Tiene que haber un reconocimiento social de lo que sufrieron las víctimas. Yo quiero decir que yo soy parte de un colectivo de mujeres de expresas políticas que nos seguimos juntando y trabajando por estos temas. Nunca, hasta ahora, voy a decirlo, yo he tenido cargos de gobierno, incluso fui directora de cultura, pero en ese ámbito, en otro ámbito, en mi ámbito de empresa política, nunca hemos sido reconocidos como interlocutores oficiales de gobierno. Son los familiares de los detenidos desaparecidos que han hecho un trabajo glorioso y todo eso, pero nosotros como empresa jamás. Entonces también pienso que hay un reconocimiento social a las víctimas, entre comillas. Nosotros fuimos víctimas, pero también fuimos resistentes, y hoy día, y se sigue pareciendo que es una vergüenza haber hecho la resistencia a la dictadura. Entonces quiero decir que están entre las deudas del futuro. Coincido totalmente con lo último que acaba de decir Marcia. Yo creo que el Estado de Chile tiene aún muchas deudas en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, que se ha puesto a dar un impulso en este último tiempo, también con todas las víctimas de la tortura, sin duda alguna. Creo que el Museo de la Memoria es uno de los actos preparatorios, pero se requiere mucho más. Y también creo que hay una deuda pendiente con los trabajadores y trabajadoras de la Vicaría de la Solidaridad, muchos de los cuales arriesgaron la huida, algunos la perdieron, y nunca el Estado de Chile ha tenido de verdad un acto de reconocimiento y de reparación para esas personas. Vuelvo a la figura de Salvador Allende dentro del libro que estamos comentando. Decía que el libro nos trae sorpresas. Cuando pensamos en Allende y las transnacionales, inmediatamente pensamos en la nacionalización del cobre y en lo que pasó en ese ámbito. Pero Fernando Reyes Mata, en el artículo que escribe en el libro, nos recuerda el discurso del presidente Allende en Naciones Unidas en 1972. Y quisiera leerle un párrafo, comillas: estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Cierre de comillas. La verdad es que cuando leí estas partes del discurso, pensé, pero esto lo está diciendo ahora. Es decir, esa visión de Allende hace más de 50 años, creo que de alguna manera explica que la figura de Allende, después de su muerte, solo ha ido agrandándose y agrandándose. Y en ese sentido, Gonzalo, quisiera preguntarte como historiador, ¿cómo observas este fenómeno? Bueno, yo diría que Salvador Allende es una de las figuras políticas más importantes del siglo XX mundial. Está por su propuesta política, ¿no?, de cambios estructurales
de manera democrática y respetando los derechos humanos, junto con figuras como Gandhi y Mandela. Él tiene, desde mi perspectiva, esa estatura. Ahora, además de eso, y yo creo que tiene que ver con lo que aquí nos convoca y con este libro y el ejercicio de la memoria y de la historia, lo que se intentó hacer con Salvador Allende y con el proyecto de la Unidad Popular es satanizar, ¿no? Que la Unidad Popular había sido un periodo de caos y que la intervención, ¿no?, militar había venido a ordenar algo que ya no podía seguir adelante, porque esos 3 años habían provocado toda esa violencia. Ahí se esconden muchas cosas, pero una que yo creo que a mí me parece importante de señalar es que la Unidad Popular no son solo esos 3 años, es la culminación de un proceso secular de construcción del movimiento popular chileno y de las izquierdas por llevar adelante un proyecto democratizador en dirección al socialismo. Y en ese sentido, ese proyecto de larga duración sigue vivo y aún sigue siendo un horizonte ante las dificultades que aparecen ahora, como por ejemplo lo que acabas de leer, Patricia, en relación, ¿cierto?, a la importancia y omnipotencia de estas transnacionales. Entonces, en ese sentido, creo yo que el rescate de la figura de Salvador Allende no tiene que ver solamente con los 3 años de la Unidad Popular, que son tan importantes, sino que tienen que ver además con procesos históricos más largos y que nos enseñan y que han intentado ser ocultados o tergiversados. Así que yo diría que el rescate de la figura de Salvador Allende, desde mi perspectiva, tiene que ver con esos proyectos históricos populares chilenos. Marcia, tú tuviste la suerte de conocer al expresidente Salvador Allende. ¿Cuál fue tu experiencia y cuál es tu recuerdo del expresidente? En el libro quiero señalar que Allende es una figura transversal en el libro. Para mí fue súper interesante leer los artículos de Isabel Allende, que es la gran testigo de lo que sucedió y de su gestión y todo, y tenemos la suerte de tenerla acá. Pero además, Fernando Reyes Mata tiene un artículo muy interesante sobre las transnacionales, que fue visionario en una época que nadie hablaba de eso y todo ese cuento. Yo conocí a Salvador Allende por un tema familiar, porque era el mejor amigo de mi suegro, de Hernán Santa Cruz. Entonces, ahí tuve la posibilidad de conocerlo como ser humano extraordinario, porque realmente él llegaba todos los días prácticamente a tomar desayuno en la casa de mi suegro y conversaban, y yo a veces estaba en cama y se sentaba al lado mío y me hablaba de las cosas más inimaginables. Yo diría que también tendría, tómenlo bien, tenía un lado femenino muy desarrollado y era capaz de hablar de cosas que hablamos las mujeres, pero que tienen que ver con la vida privada, que como dijimos los feministas en un momento, también es político. Y en ese sentido, él fue un avanzado, así como propone una solución y una salida para Chile, distinta a todas las demás revoluciones que eran por la lucha armada y una revolución democrática y pluralista, que también fue un proyecto absolutamente audaz, ¿no es cierto?, y que marcó a América Latina durante mucho tiempo. Fue el gran personaje de América Latina. Gonzalo lo ha señalado, digamos, frente a otros personajes de otras latitudes, fantásticos. Entonces yo me alegro mucho de que se recoja en el libro también el testimonio de lo que fue Salvador Allende. Y por cierto, que lo conocí, ¿no es cierto?, como reportera, digamos, cubrí Moneda y lo entrevisté muchas veces, hablé. Él era una persona de muy fácil acceso, no se planteaba como una persona muy importante, que no tenía tiempo, que no contestaba, que se alejaba, que estaba en la oficina, que había que pedirle enormemente. Es decir, fue un ser muy humano, que es lo que también caracteriza a la política que viene después de él, en los medios. Cuando empezamos a darnos cuenta en los medios, Patricia, que la gente quería discursos menos engolados, menos administrativos, y que la gente quería saber
de la vida, de lo que se pensaba, de qué tipo de ser humano, como dijo un día a un grupo de estudiantes, entre lo que yo me contaba en Harvard, Raúl Prebisch, dime qué hombre quieres construir y yo te voy a decir cuál es el sistema. Entonces Allende fue eso, fue por eso que es un personaje tan entrañable, porque la gente lo quería, porque él se hacía querer y además tenía una manera de enfrentarte que yo era muy joven y era una periodista de política de silla, pero él te hacía sentir que lo que tú estabas diciendo en ese momento era lo más importante que él podía escuchar, y eso es impagable. Gracias por esta mirada humana sobre el presidente Allende. Marcia, antes que se nos aburra la audiencia, ¿cómo ves el aporte de tu experiencia, tu vivencia y tu mirada de estos 50 años y de esta memoria hacia el futuro? Yo creo que modestamente, ¿no es cierto? Yo creo que lo que yo puedo aportar, que es lo que hemos aportado todas las presas políticas en este periodo, nosotros nos juntamos en la oficina de Javier Letelier en un momento determinado, antes de que tomaran preso a Pinochet, que era un tiempo de miedo. Nos juntamos 43 personas, creo, pero era un tiempo efectivamente de terror, porque la gente sabía que se le podía ir la vida todavía y que había mucha represión, y decidimos hablar, fuimos, al día siguiente llegamos 14 a la notaría a firmar, ¿no es cierto? Pero contarle a la gente, y en ese tiempo no había plata de por medio, no había nada de eso, pero simplemente salir a dar testimonio y hacer que la gente perdiera el miedo, que pensara que se podía denunciar, que no era, no ser presos del pánico y seguir viviendo la vida y seguir denunciando. Y fue como un pacto de no olvidar, ¿no es cierto? Que dicen que es ir a hacer pasar por el corazón, ¿no es cierto?, otra vez tu historia, pero para que sirva para el futuro, ¿no es cierto?, para las nuevas generaciones. Y ahí quiero decir que a mí me ha tocado enterrar a muchas presas políticas. Han muerto muchos, la generación mayor, ¿no es cierto? La segunda también está muriendo, absolutamente ausente. O sea, gente que fue valiosísima. La última fue Nelly Pinto, una mujer extraordinaria. Después hay muchas enfermas. Nosotros hacemos un fondo común para cubrir las necesidades de ellas y de los hijos. Por ejemplo, está Jorge Fuente Alarcón, que murió y que nosotros juntamos plata para su mujer, y después tiene un hijo con problemas mentales y todo, y también el Estado nunca se ha hecho cargo de eso. Entonces es una cosa como personal, y no debiera ser personal, debiera ser una cosa social, porque yo he visto morir a estas mujeres valiosas, y van a seguir muriendo. En uno de los artículos que hay ahí, no me acuerdo, creo que es de Araujo, no lo sé, dice: el tema es qué va a pasar cuando mueran, ¿no es cierto?, la generación que ha testimoniado, porque uno de los propósitos del Museo de la Memoria era darle visibilidad a las víctimas, decir, esta es una víctima. Recuerdo un testimonio, ¿no es cierto?, de alguien que habla de Alemania, donde cuenta que en cada casa, en las casas de Alemania, en las ciudades, hay pequeñas placas, son de una o de un grupo de placas donde señalan que en esa casa vivió una víctima del nacionalsocialismo, y ponen su nombre, su fecha de nacimiento, su fecha de muerte. Hay un recuerdo. En Chile estamos muy lejos, ¿no es cierto?, de darle reconocimiento a la gente que se jugaron la vida por su país, que lo perdieron, y son absolutamente ignoradas, porque no son celebridades, porque no salen en la farándula, porque no han hecho mucho escándalo. Entonces silenciosamente han seguido trabajando. La mayor parte de las presas políticas sigue trabajando en opciones que todavía existen en tu país, en fundaciones, en ayuda de esto. Entonces quiero darle voz a ellas. Yo he tenido la suerte de poder hablar porque soy periodista, porque tengo contacto, en fin, pero eso, no olvidar, ¿no es cierto? Yo creo que no olvidar y resistirse frente al olvido y al negacionismo que impera en estos días. Es decir,
sin justicia, ¿no es cierto? No hay ninguna posibilidad de dar vuelta a la página y sabemos que hay mucha gente que sigue esperando. Tengo una gran esperanza, como dice Patricia, en el plan de búsqueda, donde sé que también ha habido problemas, pero que ojalá sigan adelante y que se pueda, ¿no es cierto? ¿Cuántos años ha esperado la gente para saber algo, tener un mínimo conocimiento de qué pasó con sus familiares que desaparecieron en la nada? Gracias. No cabe duda, como nos recuerda Marcia, que la memoria es fundamental. En ese sentido, ella hizo un trabajo de 16 años como presidenta del Museo de la Memoria. Y algo que me choca y que creo que ahí hay una tarea pendiente, ojalá de todos y todas, que llevemos a cada uno de los chilenos a conocer el Museo de la Memoria. Todavía hay mucha gente que se niega a ir y yo creo que eso es peligroso para el futuro, sobre todo pensando en los jóvenes. Creo que ningún joven en Chile debiera no conocer el Museo de la Memoria. Gonzalo, terminando, ¿cuál es el aporte desde la historia hacia el futuro? Bueno, yo diría, quizás un poco lo mencioné hace un ratito, creo que la historia tiene un gran deber en relación al rescate de todo aquello que fue ocultado, tergiversado y después que afloró, ¿no? Esas verdades terribles, ahora se intenta olvidar con el argumento de miremos el futuro. Yo creo que no se puede mirar al futuro con ojos claros si es que antes no se ha revisado el pasado, y en ese sentido esa mirada al futuro es falsa, es equívoca, es manipulada. Ahí la historia tiene una labor, y la labor de la historia es el rescate de la memoria y la articulación de la memoria para la construcción de lo que yo denomino una conciencia histórica, que se nutre con todos estos elementos y que se ve muy amenazada, como vemos actualmente, por nuevas interpretaciones, falsedades o búsquedas de olvido, tanto de los 50 años como de la historia reciente. En ese sentido, estas amenazas del olvido, de la tergiversación, no acaban. Así que yo tengo la impresión de que ahí hay una tarea de la historia en relación a ese rescate, que es el rescate de la memoria del pueblo chileno. Y en ese sentido volver nuevamente a la frase de Salvador Allende: la historia pasa. Bueno, quiero agradecer tanto a Marcia como a Gonzalo. Y para terminar, decir que, como nos recordaba Gonzalo en su momento, la unidad popular suele recordarse, analizarse desde el caos, el desastre, pero como nos decía Gonzalo, la unidad popular fue la culminación de un proceso político popular. Y más allá de los errores, en esta conmemoración de los 50 años, yo quisiera señalar que he hablado con mucha gente durante este año que me ha señalado con mucha pasión que la unidad popular fue para ellos los mejores años de su vida. Eso también es parte de la historia. Muchas gracias. Agradecemos a los participantes de esta extraordinaria conversación, pero antes de que dejen el escenario, Marcela Humá les quiere dar un presente. Sí, permiso. También le he pedido a Genaro Cuadro, miembro del directorio de la Fundación, que les podamos dar un obsequio a cada uno de los panelistas que hoy día nos acompañaron, y agradecerles la participación.
Este libro surge para recordar una y otra vez al presidente Salvador Allende, cuya memoria es honrada en todo el mundo como el demócrata y estadista que fue. Sus últimas palabras quedarán siempre en la memoria del pueblo de Chile y fueron inspiradoras para poder llevar a cabo esta publicación. Comillas. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Para finalizar esta actividad, qué mejor que terminar con algo de música. Invitamos a pasar al escenario a Carmen Prieto, quien interpretará el tango 1 de Mariano Mores, el preferido de Salvador Allende. Buenos días. Le comenté a mi madre ahora en la mañana, bueno, anoche en realidad, que venía a cantar este tango, uno de los preferidos del Chicho. Mi mamá le dice Chicho, y entonces me dijo, cántala como si él estuviera ahí. Cántala con el alma como si él estuviera ahí. No sé qué va a pasar entonces con la emoción. Muchas gracias. Y el tango 1 de Enrique Santos Discépolo y Mariano Mores dice así. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que no empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en afán de dar su amor. Lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón, preso del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo
pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habrías salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Muchas gracias, Carmen. Vamos a ver, Marcela Humana, muy presente en los artistas que van a acompañar en el día. Y muchas gracias a todos por venir a compartir esta esperanza de una memoria futura.